Muy buenas, mi nombre es Matías Abella Roberts, de la materia de antropología. Hoy vamos a trabajar un texto de Malinowski del libro Estudios de Psicología Primitiva del año 1949, edición en español de Editorial Paidós, que es El padre en la psicología primitiva. Esto abarca de la página 95 a la página 157. Es una lectura un poco más larga respecto de otros materiales que ustedes tienen para leer, eh, pero es amena y de fácil comprensión. De todas formas, como ya se les ha dicho en la presentación de la materia, cualquier duda que tengan respecto de los textos los vemos en las clases virtuales. Para ordenarlo un poco, lo que hice fue armar unas fichas con las ideas principales de cada uno de los apartados y voy a ir trabajando con ellas. En la página 97 tenemos la introducción. Acá lo que plantea es la importancia de no perder de vista la dependencia de la organización social respecto de las ideas, creencias y sentimientos corrientes en ella. Acá ya nos encontramos con algo de lo que me gustaría advertirles o charlar con ustedes o pedirles cierta predisposición que tiene que ver con ciertas expresiones o con formas que tiene el autor. Rápidamente nos encontramos con frases como examen de las razas salvajes. Me gustaría que tomen esta posición, que tengan en cuenta la época de la investigación, de la producción y la publicación del material. Esta investigación y producción se hizo a principios del siglo XX, los años 20, y nosotros estamos trabajando con una publicación que es del año 49. Y también que validen la figura del autor en lo relativo a los cambios positivos en su práctica respecto de cómo se trabajaba en antropología o cómo se trabajaba la antropología antes de que el antropólogo empiece a ir al campo, que es uno de los aportes que nos trae Malinowski. Así que sean un poco antropólogos en la mirada tanto del material como del autor que produce este material, contextualizándolo. Piensen que es una investigación hecha hace más de 100 años, con los marcos teóricos que tenía en esa época, sin un montón de producción académica que hubo en estos 100 años, desde los cuales ustedes tienen enriquecida una mirada o puedan hacer otro tipo de valoración. Así que les pido eso y que traten de ver lo positivo que el autor nos trae en este material. No quiero extenderme porque ahora mismo con el autor es fácil encontrar alguna biografía de 20, 30 líneas en las cuales ustedes se den una idea de los aportes y de lo que fue su vida. Así que eso pueden buscarlo por otra vía, se encuentra muy fácilmente. Seguimos en la introducción. En cuanto al parentesco, ver cómo sus ideas tocan directamente lo referido a la procreación y a la función del sexo, a cómo participan padre y madre en la reproducción. Esto es interesante también en relación con el parentesco de ver cómo intervienen directamente en la formación del cuerpo del niño. 1. Una sociedad de filiación materna, parentesco y filiación. Estamos en la página 99. Acá plantea directamente el análisis de un caso concreto, los troviandeses, que viven en las islas Trobriandas ubicadas en Nueva Guinea. Hace la presentación de la estructura familiar, plantea que en cuanto a la concepción, la procreación está ligada a creencias mitológicas, se abordan en detalle cómo son estas creencias mitológicas de la procreación en siguientes apartados. Apunta a la concepción matrilineal en la tribu y entonces ubica esta presentación de la estructura familiar que les decía de la siguiente manera, con un niño que tiene una madre, que tiene un padre que es definido socialmente y al cual en trobriandés se dice tama, y una figura muy importante que es la del tío materno que se llama Kada. Esto vamos a desarrollar y a describir cómo son las funciones un poco más adelante. Explica cómo desde la concepción matrilineal el niño pertenece a la aldea materna y no a la paterna donde vive. Hay una doble influencia que recibe el niño en su desarrollo, teniendo en cuenta que al principio es mucho más importante la influencia que recibe del padre, del tama, y luego cuando crece
es más relevante la figura del tío materno, el Kada. Esto por lo que hablábamos antes de que el niño pertenece a la aldea materna. Bueno, acá el autor valora que esto no actúa con una precisión adecuada sobre el niño, ¿no? Hace ese análisis. Punto 2, órganos e impulsos sexuales en las creencias nativas. Acá plantea que hay una fuente de conocimiento generada a través de disecar animales y humanos, estableciendo criterios homólogos. El autor califica estos conocimientos como un poco toscos. Los órganos sexuales para los nativos sirven para la excreción y el placer. Hay una teoría nativa psicofisiológica a través de la cual todo el estímulo fisiológico se inicia en los ojos para luego actuar en diferentes órganos. Las teorías se las plantean al autor los hechiceros, que se encuentran muy interesados en la anatomía y la fisiología humana. Algunas, nos dice Malinowski, son acertadas y otras no respecto a la ciencia occidental del momento. Es importante respecto de sus concepciones, de las concepciones de los nativos. No creen que los testículos produzcan nada y cualquier pregunta referida al fluido que allí se genera es negada, con lo cual ellos no asocian el semen a la reproducción humana. Plantean que el deseo sexual está en los ojos, esto a través de esta teoría psicofisiológica que hablábamos antes, el amor o el afecto en los intestinos y en la piel del vientre y de los brazos. Por eso cuando desean algo lo miran y cuando quieren manifestar afecto interviene el abrazo. Hay un vínculo de la menstruación y la preñez que es muy bajo, ellos hacen un vínculo muy vago. Entonces, ciclo de menstruación y semen para los nativos está fuera de cualquier cosa referida a la reproducción. 3. Reencarnación y retorno a la vida desde el mundo de los espíritus. Hay una relación sangre menstrual feto, también con unas ideas vagas e inciertas, que las vinculan a las creencias acerca de la reencarnación de seres espirituales. Voy a hacer una breve síntesis de cómo funciona el sistema. Eso lo pueden leer después más detalladamente en el libro. Básicamente lo que plantean es que la vida empieza con la muerte, luego van a Tuma, que es la isla de los muertos, donde pasan una vida placentera. Esta vida que viven ahí es análoga a la terrenal, pero con mayor felicidad. Luego se transforman en infantes no nacidos, de ahí es el concepto niño espíritu, no encarnado, que encuentra su camino de regreso a los trobriandeses introduciéndose en la matriz de alguna mujer, la cual es siempre de su clan o de subclan. La verdadera razón de todo nacimiento reside en la acción de los espíritus. Hay unos espíritus reguladores que son los que llevan a los niños no nacidos. Un espíritu lo coloca en la cabeza de la mujer y luego este baja hasta el vientre. En este proceso la mujer siente mareos, vómitos, dolor de cabeza. Hay diferentes versiones respecto al recorrido que hace el niño no nacido. Tienen una teoría fisiológica que involucra la sangre y que justifica el corte de la menstruación, ya que ahora la sangre lo que va a hacer es ayudar a estructurar al niño. Entonces ellos entienden que se corta porque toda esa sangre es parte de lo que va estructurando y va armando al niño. En el norte de la isla hay versiones de que el niño ingresa por la vagina de las mujeres que se bañan en el mar, donde los niños por nacer están flotando sobre tablas. Acá es importante en este punto 3. La teoría de la reencarnación no supone castigo ni recompensas. No implica que conserven la personalidad. Nadie sabe quién encarna en el infante. Es una teoría pasiva en cuanto al desarrollo social del encarnado. Tampoco hay mucho interés por saber quién se encarnó ahí. Simplemente
lo que es su cosmovisión, funciona el sistema de reencarnación, pero no le dan mucha validez en lo que es la vida social y cotidiana. 4. La ignorancia de la paternidad fisiológica. Las complicaciones en los relatos teniendo en cuenta lo sexual que ronda la concepción. Por ejemplo, para ellos una virgen no puede concebir. Una virgen, esto es citado textualmente de los nativos, una virgen no concibe porque no hay camino para que los niños vayan y que esa mujer conciba. Cuando el orificio está abierto, los espíritus están alerta, dan al niño. El autor dice que esto es bien claro en cuanto a una explicación, un argumento, pero el tema es que fue expuesto por el mismo relator que lo explicó detalladamente, que el espíritu coloca al niño por la cabeza. Entonces, bueno, plantea este tipo de complicaciones en los relatos, de estas contradicciones. Para argumentar que era imposible la fecundación por la unión de los sexos, le ponen a Malinowski como ejemplo el caso de Tilapoy, que es una mujer fea y ciega que la usaban para hacer bromas diciendo que alguien había tenido sexo con ella, y que como eso era imposible, se explicaba claramente cómo la concepción no era posible por la unión de los sexos. Esto no sé si lo dije, pero es porque la mujer había tenido muchos hijos. Uh, en la tribu los albinos no son aptos para el comercio sexual y hay mujeres albinas que han tenido muchos hijos. Entonces, este tipo de hechos son los que ellos usan como argumentación a través de la cual no es posible que la teoría que le trae Malinowski de la fecundación y la procreación a través del encuentro de los sexos. Plantea todos estos argumentos que le dan para desestimar la fecundación. Bueno, esto que les decía tengo apuntado acá, por la unión de los sexos. Punto 5. Testimonio de hechos y palabras. Bueno, una tenaz oposición de los nativos a la concepción biologicista. Este tipo de defensa de sus creencias ya había manifestado con los misioneros, los cuales prefirieron no entrar en estos pormenores. Entonces los nativos ya a esta altura estaban un poco exasperados y cansados de que insistieran en inculcarles algo que para ellos era tan absurdo. Primero habían estado los misioneros y ahora viene Malinowski con la misma historia. Y lo que les molestaba es que Malinowski insistiera en lo mismo siendo tan poco misionero. Cuando Malinowski se entera de que está pasando esto, califica a la verdadera explicación fisiológica como habladurías de los misioneros, como desacredita un poco la posición que él estaba tomando para desmarcarse de los misioneros. En este capítulo aborda el tema de los animales. Los trobriandeses tienen un montón de animales domésticos, en particular el cerdo, al cual los nativos cuidan con mucho esmero y hacen una diferenciación entre los cerdos domésticos, a los cuales crían y tienen en su aldea, y los salvajes que andan por el monte. En la forma de criar las cerdas domésticas, las apartan de los cerdos salvajes, a los cerdos machos los castran de los domésticos y a las cerdas domésticas las dejan libres, con lo cual estas se aparean con los cerdos salvajes. Pero para los nativos las hembras paren por sí mismos. También hay un ejemplo en este capítulo respecto a una cabra. Así que ellos no conciben tampoco la reproducción por el encuentro de lo fisiológico entre los animales. Los niños, los nacimientos de los niños, luego de ausencias muy prolongadas de los maridos, son reconocidos sin ningún cuestionamiento. Y si una mujer soltera pare, nos encontramos en la situación de que no hay padre para el niño. Esto es importante porque el padre es definido socialmente. Entonces, si una mujer está casada, el marido se fue 2 años y cuando vuelve, la mujer tuvo 2 niños, como los niños llegan por el espíritu, él es el padre de los 2 niños.
Ok. 6. Hijos sin padres en una asociación de filiación uterina. Los hijos ilegítimos, nacidos de muchachas solteras. Acá plantea que hay un periodo de licencia desde que las mujeres son pequeñas hasta que se casan en el que son infértiles y que luego tienen un montón de niños. Los niños nacidos antes de las nupcias suelen ocultarse, por ejemplo, siendo adoptados por un pariente, aunque no son muchos. Aquel autor aclara de que no utilizan métodos anticonceptivos y no practican el aborto, claramente porque no conciben la teoría fisiológica. Así todo, el autor lo que dice es que no considera concluyentes sus investigaciones en relación a estas áreas, las deja abiertas. Um, las madres solteras, acá vamos a lo social, carecen de aprobación social, ya que precisan de un hombre que las defienda y las provea de las necesidades económicas para que su maternidad goce de la aprobación social. No basta con el hermano como guía y protector natural, esta figura que veíamos del tío materno, que también cumple una función en la formación del niño, ya que este tío no puede regular los aspectos sexuales de su hermana, ni ser el hombre que reciba al niño en sus brazos. Acá también nos describe y aclara que el dogma social es muy fuerte y exige que haya una figura de padre. Llegando al final, 7 singularidades, pretensiones de la paternidad sociológica. Bueno, acá desarrolla esta doble influencia, el planteo del tío materno y del padre. Acá algo que aporta nuevo respecto a, a la relación con el padre es que el niño se parece a su padre. El dogma social plantea que un niño es parecido al padre en lo referido a su rostro, y comparar el rostro del niño con la madre o la familia materna es una ofensa. Él explica que los niños son carnes de la familia materna, pero su rostro es similar al de su padre. ¿Cómo justifican esto? Desde diferentes explicaciones en las cuales básicamente lo que habla es de que el niño es moldeado y de ahí el parecido con el padre. O sea, en esa crianza, en esa figura tan fuerte en el dogma social que es el padre, es como se va modelando esto que hablábamos al principio, que era importante tener en cuenta, la formación del cuerpo del niño. Como en los otros planteos, cualquier intento de refutar que busca Malinowski con ello se encuentra con la negación absoluta de los nativos. Bueno, hasta acá el texto. Disculpen si corrí un poquito, la idea era armarlo en 15 minutos y ya se ha ido un poco el tiempo. Esas son las ideas principales. Después, si hay algún tipo de relato o alguna anécdota que a ustedes les sirva para su trabajo o para articularla, la pueden tomar. A nosotros lo que nos interesa es que ustedes vean cómo es el funcionamiento social, cómo es la organización social, cómo es la relación de parentesco y que puedan tener esto que les decía al principio a la hora de leerlo, este doble análisis que es por un lado el material de investigación y por otro lado el autor en su contexto de investigación, de producción y de publicación. Si hay algún aspecto conceptual que no tienen claro, lo vemos directamente en nuestra próxima clase virtual. Les agradezco mucho su tiempo y espero que haya quedado claro. Hasta luego.